¿Qué tal, amigos? A que no me van a creer en dónde me encuentro. Estoy en la humilde morada de un hombre rico y con mucha clase. Damas y caballeros, con ustedes, Mr. Borrach. Buenas noches, distinguido caballero. ¿Gusta una copa del mejor vino, señor Colector? ¡Ay! Borras, qué diferente, ¿eh? Qué elegancia la de Francia. Sí, está bien, amigo. No, perdón, quise decir no. Borras, tú sabes que yo... Perdón, Mr. Borrach. Usted sabe que yo no bebo alcohol. Le aceptaría una agüita, una coca, algo así. Alcohol no, pero bueno. Caballero, ¿sabe usted que, bueno, este año ha habido, bueno, últimamente más que nada, muchas noticias de dinosaurios nuevos? Estoy aquí para informar a nuestros amigos de todos estos nuevos lanzamientos que se vienen. Caballero, ¿sería usted tan amable de acompañarme? Será todo un placer, señor Colector, pasar y revisar todas estas noticias con un caballero tan distinguido como usted. Comencemos, por favor. ¡Qué amable, Borras! Perdón, Mr. Borrach. Amigos, comencemos. Vamos a ver las noticias. Miren, sé que esto ya lo habían anunciado hace un tiempo, pero bueno, no lo había sacado en mi video de noticias, así que ahí les va, amigos. ¿Saben que el saurópodo de este año va a ser el Diplodocus? ¡Fua! Es que se me hace una locura, amigos. Yo, del 2019, soñando con todas las maravillas que esta línea nos ha traído, pues que me iba a comprar el Brachiosaurus Legacy Collection y que iba a ser yo muy feliz, jamás en la vida me hubiera imaginado que íbamos a llegar al día en el que yo les estuviera informando o contando que Mattel iba a lanzar un Diplodocus. ¿Me lo hubieran creído en el 2019? ¿En el 2020? ¿En el 21? Suena muy loco, ¿no, amigos? Y es que, vean, toda la lista de saurópodos que ha ido sacando Mattel. Si ya me parecía una locura que hubiera salido el Brachiosaurus, ahora imagínense un Diplodocus. No te lo hubiera creído. Si ya hasta se me hacía raro que hubiera uno en mini. Se me hacía poco probable que lo fueran a traer, pues, a la escala, digamos, de la línea regular. Entonces, amigos, yo estoy feliz. Esta figura se ve espectacular. Me encantan los saurópodos, ya lo he comentado muchas veces. Esta especie, pues me da gusto que vaya a tener su representante en la línea regular. La figura se ve bien pintada, se ve bien esculpida. O sea, en esta escala ya es difícil que nos den algo feo, ¿saben? O sea, imagínense sacar un dinosaurio de este precio, de este tamaño, y que esté horrible, ¿no? Sería una locura. Entonces, esta figura seguramente va a ser muy buena, amigos. En su momento que la tengamos, yo con gusto les hago su reseña a ustedes, amigos. Entonces, pues quería comentarles esto, amigos, que esta belleza de figura va a medir 142 centímetros. Y la verdad, me gusta mucho que hayan ya variado un poquito la paleta de colores que suelen poner en los saurópodos. Ya saben, muy grisáceos. Me gusta el color que tiene. Incluso hasta me gustaría, si tuviera el espacio y el dinero, hacer un laguito así artificial y ponerme ahí mi lago con Diplodocus. Qué belleza, amigos. Pero bueno, vamos por el que sigue. Como saben, Jurassic World Chaos Theory está por estrenarse y pues como saben, obviamente varios de los lanzamientos de figuras que va a haber este año pues van a estar orientadas hacia esta serie. Y bueno, es para sorpresa de nadie que aquí ya tenemos algunos de los primeros que van a salir. Tenemos este set de figuras que incluye 3 dinosaurios y a Darius, ya saben, su versión más adulta. Es puro repollo, amigos, son 3 figuras que ya han salido antes. Son repaints de el Carnotaurus, Stygimoloch y el Dimorphodon. La verdad, no me emociona demasiado, aunque sí me gusta el armita que lleva Darius ahí en las manos, se ve interesante. Acá también tenemos un set doble, ya saben, humano con dinosaurio, que incluye un Atrociraptor. Ya saben, el Atrociraptor es el nuevo Velociraptor en la línea Mattel. Este viene, pues ya saben, en su pose de acecho. Se trata de Atrociraptor Ghost, amigos. Ghost. Y bueno, será el segundo que tengamos. Y pues esta es una variante un poquito de color. Y pues obviamente la posición que tiene este en relación al anterior, ¿no? También tenemos a Darius con otro tipo de vestimenta. Se agradece. Bueno, la vez pasada, ya saben, en Campamento Cretácico, si mal no recuerdo, todos los Darius traían la misma ropa. Bueno, qué bueno que aquí al menos sí le cambien un poquito el vestuario. Y bueno, hablando de otras figuras que no sé si vayan a aparecer en la serie, pero bueno, al menos ya vienen rotuladas con la promoción de Jurassic World Chaos Theory, como estos 2 dinosaurios, ya saben, el Mapusaurus y el Bajadasaurus, que también estarán saliendo pues en la Wave 2 de esta línea próximamente, junto con la Wave 2 de Rugidores, que también
Miren, aquí tengo la imagen. Estos ya se los había mencionado. En algunas partes creo que ya están a la venta, sobre todo en Estados Unidos, si no me equivoco. Ya saben, son estas 4 figuras. Es un nuevo Majungasaurus que hasta tiene nombre. Tenemos este Ceratosaurus, el Pachyrhinosaurus que se ve espectacular, y este nuevo Parasaurolophus que, pues ya saben, va a tener ahí una función de luces que, bueno, ya veremos a ver qué tal está, ¿no? Y bueno, continuamos. Bueno, otro que ya les había mostrado y que no me emociona para nada, pues es el Tyrannosaurus Rex que vamos a tener en la colección de este año. Ya saben, todos los años tiene que salir uno. Este es el Tyrannosaurus dientón y bueno, aquí lo tendremos próximamente. También va a salir un Becklespinax. Algo así es su nombre. La verdad me pareció una elección un tanto extraña por parte de, pues, Jurassic World, más que nada, porque realmente esta criatura aparece en el tráiler de la serie de Chaos Theory y bueno, pues obviamente tendrá su figura. A ver qué tal les queda. Bueno, y ahora sí, hablando de los pesos pesados, amigos. Y es que Mattel ha decidido sacar al Therizinosaurus y al Giganotosaurus para la Hammond Collection juntitos, amigos, de golpe, para que nos podamos hacer nuestra batalla épica de Jurassic World Dominion de una vez por todas. Vean nada más, qué belleza de figuras, no me lo puedo creer. Este Giganotosaurus está hermoso, bien hecho, qué barbaridad. Mr. Borrach, ¿algunas palabras? Sí, caballero, señor Collector, así es. Esta es una figura para conocedores con un exquisito gusto en el arte jurásico. Está muy bien hecha, detallada. Es un infaltable en la colección de cualquiera que se respete a sí mismo y se considere un fan de Jurassic Park. Esta figura sin duda estará en lo más alto del top de las Hammond Collection de este año. Sobra mencionar los detalles que tiene, su gran acabado, el trabajo de pintura, las articulaciones y desde luego el ojito esférico de canica espectacular que tiene esta figura. Ok, se nota que te está gustando la figura, amigo. Bueno, aquí está su presentación en caja. Como ya les había comentado, en esta presentación del 2024 le están incluyendo una imagen del dinosaurio en la parte delantera de la caja, la cual me gusta mucho. Y bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? Esta figura no tiene nada que ver con la que había salido anteriormente, ya saben, la del borracho. Así es, caballero, y eso me recuerda. Vean, acuérdense de estas ilustraciones. Si no me quisieron cuando estaba así tirado en la calle, ahogado en el alcohol, no me busquen ahora que estoy así, amigos. No me busquen, no me quieran ahora que ya estoy triunfando en todo lo alto. Borras, no seas rencoroso. Tu figura anterior era un desastre, era un borracho. Pero bueno, esta figura que viene ha venido a reivindicar tu imagen, amigo. Ahora vas a tener una figura bien hecha, bien hecha. Aunque tu papel en la película... Bueno, eso no fue mi culpa, caballero. En cambio, vean, tenemos esta otra figura de relleno de un personaje secundario que no pidió nadie. Bueno, a ver, está bien, Mr. Borras, ya entendimos. No te gusta la competencia, el giga es increíble, ya borras. Que diga, Mr. Borrach, por favor, hágame el favor de pasar por aquí a tomarse otra copita mientras continúo con las noticias. Gracias. Bueno, amigos, ¿qué les cuento? El Therizinosaurus también está espectacular. Vean qué bonito se ve. Es que tiene articulaciones en cada garra de la mano. Está increíble. Qué bueno que... Bueno, no sé, se me hace raro. Ya ven el año pasado a cómo va cambiando la colección Hammond Collection un poco. Porque ahora, bueno, de momento no han sacado figuras de tamaño medio y ahora sacan 2 grandes, ¿no? Bueno, el punto es que este Therizinosaurus la va a romper y va a estar dura la competencia porque hay figuras muy buenas este año, amigos. Aquí está el Therizinosaurus en su cajita y, por cierto, al reverso de esta caja, ya saben lo típico, podemos ver las figuras que van a complementar esta segunda oleada de Hammond Collection. Ahí podemos ver la silueta del Pyroraptor y también de, me parece, Delta. Ya saben, se viene toda la Raptor Squad. Además de Claire, amigos. Ahí está la figurita de Claire. Y aunque no se ve muy clara la imagen, pero bueno, se nota que va a ser con las ropas de Jurassic World Dominion, lo cual me parece una completa pena. Yo hubiera preferido una Claire con su ropa clásica de Jurassic World original, pero bueno, ni modo. Viene con las ropas de Dominion. Y bueno, hablando del Pyroraptor, aquí tenemos una primera imagen de esta especie que la verdad se ve muy
algo raro, la verdad. A primera vista no me convenció del todo, si les soy sincero. Por un momento pensé que era el Pyroraptor de Epic Attack que iba a salir este año, pero ya le vi las garritas pintadas y dije, no, a ver, este es el Hammond Collection. Se ve extraño. Esperemos a tenerlo en la mano, a ver si me gusta o no me gusta. Pero bueno, ahí está el Pyroraptor. Y bueno, Delta, amigos, pues es básicamente un repintado de Blue con los colores de Delta. Ya saben, se viene todo el Raptor Squad. Seguro Charlie, Echo también estarán en algún momento. Y bueno, pasando ahora sí, amigos, esta figura, yo sé también que esta noticia había salido ya hace algunas semanas, pero amigos, el Espino Dios. Vean esta belleza. No puede ser, no sé por qué no había hablado todavía de esta figura. Es que está espectacular. Y a ver, aunque no es Hammond Collection, amigos, este remodelado del Spinosaurus parece ser que probablemente vaya a ser el mejor que ha salido hasta ahora. A ver, le tengo mucho aprecio al Spinosaurus con daño de batalla, pero este es que, a ver, bueno, el daño se lo ponen en la aleta. Me gusta más el de la costillita, no voy a mentir, pero a ver, este tiene luces que ojalá se vean bien ya con el modelo terminado. Le mueves el brazo y tiene una mordida y además trae rugidos, amigos. Yo desde cuando quería un Spinosaurus con rugidos. Ojalá le hayan puesto una buena selección de rugidos, porque esta especie tiene pues un rugido icónico también. El diseño y el trabajo de pintura me encantan. Además que le remodelaron los dientes, como, bueno, no sé si se lo alcanzan a notar, pero saben que figuras de este tamaño que ya van saliendo, bueno, en las últimas colecciones ya tienen mejor dentadura, amigos. Este Spinosaurus va a estar hermoso, estoy casi seguro de ello. Entonces, sin ninguna duda me lo voy a comprar. Vean, creo que hasta tiene la cola más larga. Aquí en su caja se ve espectacular. Qué belleza de figura, amigos. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Y ya la última noticia que les quería compartir es sobre Captives, que por lo visto sigue sacando series y series nuevas. Muchas de ellas que desafortunadamente no llegan a México, pero bueno, yo les cuento. Aquí está una que parece que lleva por tema Epic Evolution. Pues son estos huevos verdes, ni idea de si vayan a llegar. Pero bueno, hay una serie que está enfocada a la serie de Jurassic World Chaos Theory, a la serie de Netflix, y trae algunas figuras muy interesantes. Miren, por ejemplo, trae a este Atrociraptor Tiger. Bueno, esta figura ya había salido, pero aquí viene con un nuevo color. También viene con este Parasaurolophus bioluminiscente, que al parecer es raro. Ya saben, Captives a veces pone figuras raras. También va a traer un Pachyrhinosaurus. Se ve espectacular, amigos. Qué barbaridad. Ojalá esta serie sí llegue aquí a México. Viene un Ceratosaurus. Esta especie no había salido en esta línea de figuras, con sus colores clásicos de Jurassic Park 3, obviamente. También va a salir un Nasutoceratops. Creo que este todavía no tengo ninguna figura de él. Ojalá me salga, ojalá lo traigan. Vean, está el Bekle Spinax. Ya les dije, esta especie rara que va a salir en Chaos Theory. E incluso trae al Suchomimus, amigos. Esta especie no había salido en Captives. Está un poco extraña la figura, pero los colores, pues de hecho creo que sí son con los que va a salir en la serie. Y es que, ya saben, estas figuras vienen con tarjetas. Aquí está la tarjeta del Suchomimus. Se ve, a ver, aquí en la tarjeta se ve espectacular. ¿Irá Mattel a sacar una figura con estos colores? Bueno, está por verse, ojalá que sí, porque se ve muy bien el Suchomimus, amigos. Bueno, eso era todo lo que quería compartirles este día de noticias. Mr. Borrach ya se fue a cenar, a beber vino caro y comer caviar. Y bueno, me ha dejado aquí con ustedes, amigos. Un placer como siempre y nos vemos en la próxima aventura. Chao, amigos.